Su nombre ya no estaba en el libro cuando ella aún respiraba. Eso fue lo primero que vi. No el miedo en su cara, no la venda blanca cayendo de sus manos. El registro del templo, abierto sobre la piedra del altar, con el nombre de Sireya tachado en tinta fresca. 31 años de servicio. Borrados en el tiempo que tarda una pluma en cruzar 2 sílabas. Yo llevaba 200 años viendo cómo el templo apagaba a sus mujeres. Pero nunca tan rápido. Nunca antes de que la mujer hubiera terminado de entender lo que había visto. Ella me había mirado esa noche. La primera en ver mi rostro completo en 200 años. No corrió. No gritó. Se quedó quieta en el corredor sur, con la venda blanca colgando de su mano derecha y los ojos abiertos, y me miró como quien finalmente entiende una palabra que lleva décadas escuchando sin comprender. No la maté. Nunca maté a ninguna. Eso es lo que el templo nunca pudo permitir que se supiera. ¿Qué encontró Sireya en ese corredor que era peor que mi mirada? ¿Por qué Dara dejó la puerta sur abierta esa noche, después de 42 años cerrándola con llave? ¿Cuántos nombres había en ese archivo subterráneo que el Consejo llevaba 2 siglos protegiendo? Y la pregunta que ninguna sacerdotisa se había atrevido a formular en 300 años de prohibición: ¿qué pasa cuando la que sobrevive decide no callar? Si esta memoria ya despertó algo en ti, dale like y acompáñanos en esta historia. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? La puerta sur llevaba 42 años cerrada con llave. Yo lo sé porque llevo la cuenta de todo lo que el templo cree que nadie observa. Cada llave, cada candado, cada ritual nocturno donde las sacerdotisas caminan con los ojos cubiertos por la venda blanca, los brazos extendidos, los pies descalzos sobre la piedra fría. Lo llaman devoción. Es entrenamiento para no ver. Esa noche, la llave de la puerta sur estaba en el bolsillo de Dara. Y Dara la había dejado caer, deliberadamente, en el umbral del corredor oeste, donde Sireya pasaría sola a las 2 de la madrugada durante su turno de vigilia. Vi cómo lo hizo. Vi cómo Dara calculó el ángulo, cómo esperó que las otras sacerdotisas doblaran la esquina, cómo soltó la llave con una precisión que solo se consigue después de décadas de práctica. El metal golpeó la piedra. Un sonido pequeño. Casi nada. Para Sireya, fue el sonido que cambió todo. 31 años en el templo le habían enseñado que las llaves caídas se recogen. Que los objetos sagrados no se dejan en el suelo. Que el orden es la forma más alta de respeto. Así que Sireya se agachó, recogió la llave, y cuando la levantó hacia la luz de su lámpara y leyó la inscripción grabada en el metal, * corredor sur. Solo Dara * tomó la única decisión que el templo había pasado 42 años intentando que ninguna sacerdotisa tomara. Fue a ver. No por desobediencia. Sireya no era una mujer rebelde. Era, entre todas las sacerdotisas que yo había observado en 3 siglos, la más genuinamente devota. Había llegado al templo a los 6 años con una manta de lana azul y ninguna explicación. Había aprendido los rituales antes de aprender a leer. Había dado su nombre, su tiempo, sus 31 mejores años, y nunca había pedido nada a cambio excepto que el templo fuera lo que decía ser. Fue a ver porque creyó que algo necesitaba ser verificado. Que su fe merecía ser real. La puerta sur daba a un corredor que yo conocía bien. Piedra oscura, sin ventanas, con antorchas que nadie encendía desde hacía décadas. El polvo tenía capas que podían medirse, la capa más reciente llevaba 4 años, la siguiente 8, la más profunda, casi pegada a la piedra, llevaba 42. Exactamente desde que Dara asumió como sacerdotisa Mor y ordenó sellar el acceso. Sireya avanzó con su lámpara en alto. La llama temblaba. No por el viento, no había viento en ese corredor, sino por el temblor de su mano. Tenía miedo. Por supuesto que tenía miedo. 31 años de historia sobre lo que le pasaba a las sacerdotisas que me miraban no se borran en un instante. Pero siguió caminando. 12 pasos. 15. 20. Me encontró en la curva del corredor,
donde la piedra se abre en una cámara circular que el templo había construido para mí hace 300 años, cuando el acuerdo original fue firmado. Un espacio para que yo existiera sin cruzarme con las humanas que vivían en los niveles superiores. Una habitación sin salida visible, con un pozo en el centro y paredes cubiertas de marcas que ninguna sacerdotisa había podido leer en 3 siglos porque ninguna había llegado tan lejos. Sireya llegó a la entrada de la cámara y se detuvo. Levantó la lámpara. Me vio. En 200 años, ninguna sacerdotisa había llegado tan lejos con los ojos abiertos. Las que se habían acercado al corredor sur habían retrocedido antes de la curva. Las que habían llegado a la curva habían cerrado los ojos por reflejo, por miedo, por el peso de 30 años de instrucción que decía, asterisco si ves a Medusa, mueres. Asterisco Sireya no cerró los ojos. Se quedó en la entrada de mi cámara y me miró durante, creo, 4 o 5 segundos completos. Lo suficiente para ver mis serpientes. Lo suficiente para ver mi cara. Lo suficiente para que yo viera la expresión en su cara cambiar de terror a algo que no esperaba encontrar allí. Reconocimiento. No de mí. De algo que yo le estaba confirmando sin palabras. Después de esos 4 o 5 segundos, Sireya dio un paso atrás. Luego otro. No corrió. No gritó. Caminó hacia atrás por el corredor con la lámpara todavía en alto y los ojos todavía abiertos, como si tuviera miedo de perderme de vista, de que si parpadeaba yo me transformara en algo diferente. Cuando llegó a la puerta sur, cerró la cerradura desde afuera. Y guardó la llave en su propio bolsillo. Eso fue lo que Dara no calculó. Que Sireya no huiría. Que Sireya, después de ver lo que supuestamente mataba a las sacerdotisas, haría lo mismo que había hecho toda su vida en el templo, registrar, ordenar, proteger. Subí por los conductos de piedra que conectan mi cámara con los niveles superiores. He aprendido a moverme por los espacios que los humanos no usan, las grietas entre las paredes, los pasajes de ventilación que el templo original construyó para circular el aire antes de que los niveles superiores se añadieran. Puedo llegar al nivel del altar en el tiempo que una sacerdotisa tarda en subir 2 tramos de escalera. Llegué antes que Sireya. Vi a Dara en el altar. Vi el libro de registros abierto. Vi la pluma. Vi cómo Dara trazaba una línea sobre el nombre de Sireya, lenta y deliberada, con la tinta más oscura que el templo guardaba para las ocasiones oficiales. 2 sílabas. 31 años. Una línea. Entonces supe lo que Dara había planificado realmente. No quería que Sireya muriera de terror al verme. Quería que Sireya me viera, sobreviviera, y regresara con lo que había visto, y entonces poder decir que Sireya estaba contaminada. Que el encuentro la había roto. Que lo que dijera, lo que denunciara, lo que intentara probar, era el delirio de una mujer que había mirado a Medusa y había perdido la razón. La llave caída en el corredor oeste no fue un accidente. Fue una trampa perfecta. Y Dara la estaba cerrando con tinta mientras Sireya todavía subía las escaleras con la llave en el bolsillo y los ojos llenos de algo mucho más peligroso que el miedo. La certeza de haber visto la verdad. Sireya llegó al nivel del altar y vio el libro abierto. Vio su nombre tachado. Se detuvo a 3 pasos del altar y miró la línea sobre su nombre durante un tiempo que no supe medir. No habló. No lloró. Solo miró, con la mano derecha cerrada alrededor de la llave que había guardado en su bolsillo, y respiró de una manera particular, lenta, controlada, la misma respiración que yo le había visto usar durante los rituales más largos, cuando las novicias se desorientaban y Sireya era la que mantenía el ritmo para todas. Era la respiración de alguien que está procesando información que cambia todo. Dara no estaba en el altar cuando Sireya llegó. Se había ido. La pluma todavía estaba húmeda. La tinta todavía olía. El libro todavía estaba abierto en la página donde el nombre de Sireya había existido durante 31 años. Sireya extendió la mano y cerró el libro. Después se fue a su celda. Se sentó en el borde del camastro. Y en la oscuridad de su habitación,
Con la lámpara apagada para que nadie pudiera ver la luz bajo la puerta, empezó a recordar. Todas las sacerdotisas que habían desaparecido desde que ella llegó al templo a los 6 años. Las que habían muerto de choque después de un encuentro prohibido. Las que habían enfermedado de pronto. Las que habían sido enviadas a retiro espiritual y no habían regresado. Empezó a contarlas. Llegó a 17 antes de que el cansancio la venciera. Pero yo ya sabía el número real. 43. En 200 años. 43 mujeres que me habían visto, que habían sobrevivido, y que el templo había silenciado después. 43 nombres que yo llevaba grabados en la piedra de mi cámara, en las marcas que ninguna sacerdotisa había podido leer porque ninguna había llegado tan lejos. La trampa de Dara era perfecta. Pero tenía una falla que Dara no había considerado. Yo todavía estaba ahí. Y esta vez, por primera vez en 200 años, no iba a apartarme. Antes del amanecer, Sireya ya sabía dónde buscar. No porque yo se lo hubiera dicho. Porque 31 años en el templo le habían enseñado que los secretos institucionales tienen siempre una forma física. Un registro. Un archivo. Un cuarto que nunca se menciona en las instrucciones oficiales pero que todo el mundo sabe que existe. El archivo subterráneo estaba debajo de la sala de ofrendas. Sireya lo había descubierto por accidente a los 19 años, cuando una inundación menor había obligado a mover las cajas de ofrendas y ella había visto la trampilla en el suelo. Se lo había reportado a Dara. Dara había dicho que era solo el sistema de drenaje, que no había nada ahí abajo, que no era necesario inspeccionarlo. Sireya lo había creído durante 12 años. Esa mañana bajó con una lámpara y sin decirle a nadie. La trampilla se dio al segundo intento. Las bisagras habían sido aceitadas recientemente, no llevaban años sin usarse, como Dara había afirmado. Sireya bajó 8 escalones de piedra y llegó a un espacio rectangular, bajo de techo, con estantes de madera oscura que cubrían 3 de las 4 paredes. Los estantes estaban llenos de libros. No los libros de ritual que Sireya conocía, los textos sagrados encuadernados en cuero claro que usaban en las ceremonias. Estos eran libros de registro. Con tapas de cuero oscuro, sin ornamentos, con fechas escritas en el lomo. El más antiguo llevaba la fecha de 340 años atrás. El más reciente tenía una fecha de hacía 4 meses. Sireya abrió el primero que tomó al azar. Era un registro de incidentes. Columnas con fechas, nombres, y en la columna final, una clasificación, asterisco contención. Retiro. Purificación. Silencio. Asterisco buscó la columna de asterisco silencio. Asterisco encontró 16 entradas en ese solo libro. Volvió al estante. Tomó otro libro. Y otro. Y otro. Sus manos se movían con la precisión mecánica de alguien que ha pasado décadas clasificando documentos sagrados, porque eso es exactamente lo que había hecho durante 31 años. Era la mejor archivista del templo. Dara la había elegido para ese trabajo precisamente porque era metódica, precisa, discreta. Dara nunca consideró que esas mismas cualidades pudieran volverse en su contra. En 40 minutos, Sireya había identificado los patrones. Las entradas clasificadas como silencio ocurrían invariablemente entre 3 y 7 días después de un incidente de Corredor Sur. Las sacerdotisas afectadas tenían entre 22 y 59 años. Ninguna era novicia, todas llevaban al menos 8 años en el templo. Y en cada caso, la causa de muerte oficial registrada en el libro de la sala principal era la misma frase, asterisco consecuencias del encuentro prohibido. La visión de Medusa consume a quien no está preparada. Asterisco 43 entradas de silencio en 200 años. 43 mujeres. La más reciente, hacía 18 meses. Una sacerdotisa llamada Pero, 54 años, 31 de servicio. Exactamente la misma antigüedad que Sireya. Sireya cerró el libro.
Se quedó quieta en el archivo subterráneo durante lo que calculé serían 3 o 4 minutos completos. La llama de su lámpara no se movió. Ella tampoco. Después abrió el libro de nuevo y buscó el nombre de pero en el registro de asterisco incidentes de Corredor Sur. Asterisco la entrada decía, asterisco acceso no autorizado. Puerta sur encontrada abierta. Sacerdotisa pero procedió al interior sin autorización. Asterisco la puerta sur. Encontrada abierta. Exactamente como esa noche. El frío que sintió Sireyya no era temperatura. Yo podía verlo en la forma en que sus hombros se comprimieron hacia adentro, en la manera en que sus dedos apretaron el borde del libro hasta blanquear los nudillos. Era el frío de entender que lo que le había pasado esa noche no era la primera vez. Que Dara había abierto esa puerta antes. Que había un procedimiento. Que ella era la número 44. Fue en ese momento cuando escuché los pasos en el nivel superior. Dara. No sola. Con 2 sacerdotisas mayores que reconocí como las más cercanas a ella en el consejo interno del templo, mujeres que habían estado en ese templo durante décadas, que habían visto pasar a Perú y a las otras 11 que yo había contado en los últimos 30 años, y que habían callado cada vez. Tenían 30 segundos, quizás 40, antes de que Dara llegara a la sala de ofrendas. Sireyya lo entendió al mismo tiempo que yo. No perdió tiempo en terror. Tomó el libro de pero. Lo colocó dentro del pliegue interior de su túnica, contra el cuerpo. Tomó 2 libros más, los de fechas más recientes, y los añadió. Subió los 8 escalones en silencio, cerró la trampilla desde arriba, y estaba arrodillada frente a las cajas de ofrendas con una actitud de oración cuando Dara entró por la puerta. Las 2 se miraron. Dara tenía 67 años y 42 de práctica en leer los rostros de las sacerdotisas. Sireyya tenía 31 años de práctica en mantener la expresión neutra durante los rituales más difíciles. Fue un empate. Dara preguntó qué hacía allí a esa hora. Sireyya dijo que no había podido dormir y había venido a rezar. Dara la observó durante 5 segundos que yo conté 1 a 1. Después dijo que había convocado a todas las sacerdotisas para una reunión al amanecer. Que había un asunto de disciplina que tratar. Que la presencia de todas era obligatoria. Sireyya asintió. Cuando Dara salió, Sireyya esperó hasta escuchar sus pasos alejarse por el corredor de piedra. Después bajó la vista a su túnica, donde los 3 libros creaban un bulto apenas perceptible si sabías lo que buscabas. Levantó la vista. Me buscó en las sombras del techo, no sé cómo supo que yo estaba ahí, pero lo supo. Me miró con una expresión que no era súplica ni demanda. Era la mirada de alguien que acaba de entender que está sola y ha decidido seguir de todas formas. La reunión del amanecer era en 3 horas. Y yo sabía lo que Dara había preparado para esa reunión, porque había visto el mismo ritual 43 veces. El círculo de testimonios. Todas las sacerdotisas reunidas. Dara leyendo el protocolo de asterisco contaminación por el encuentro prohibido. Asterisco las hermanas como testigos de que Sireyya no estaba en sus cabales. La transformación de una mujer con pruebas en una mujer con delirio. Para cuando terminara esa reunión, lo que Sireyya dijera no importaría. El templo se encargaría de eso. Pero antes de la reunión, quedaba algo que yo necesitaba que Sireyya supiera. Me moví por los conductos de piedra hasta llegar al corredor que pasaba junto a su celda. Dejé que mis serpientes rozaran la piedra de la pared con un sonido específico, el mismo sonido que hacen cuando estoy quieta, no cuando me acerco con intención. Un sonido que las sacerdotisas que viven cerca de mis corredores aprenden a identificar como presencia sin amenaza. Sireyya escuchó. Salió al corredor. Me vio al fondo, donde el pasillo doblaba hacia el sur. No habló. Yo tampoco. Pero me moví, 3 pasos lentos en dirección al corredor sur, y luego me detuve y la miré. Ella entendió. Había algo más en el archivo subterráneo que no había tenido tiempo de leer. Volvió a bajar. Yo la esperé en la curva del corredor de arriba,
escuchando sus pasos, contando el tiempo. 4 minutos. 6. A los 9 minutos escuché su respiración cambiar, ese sonido particular de quien encuentra algo que confirma el peor escenario posible. Había encontrado el libro de procedimientos. El documento que describía exactamente qué mezcla de hierbas usar, en qué dosis, administrada en qué forma y en qué momento del proceso de contaminación, para garantizar que el deterioro fuera gradual, creíble, consistente con el diagnóstico de choque psíquico severo. No era un accidente que las 43 hubieran muerto de esa manera específica. Era un protocolo. Escrito con la misma caligrafía cuidadosa que se usa para los textos sagrados. Revisado cada 20 años, con notas marginales que actualizaban las dosis según los avances en herboristería medicinal. La última revisión tenía fecha de 6 años atrás. La firma al pie de cada revisión era la misma en todos los casos. Dara. Sireyya subió del archivo con el cuarto libro apretado contra el pecho y una calma que yo reconocí como el tipo de serenidad que viene después de que el miedo alcanza un nivel tan alto que el cuerpo decide, por simple economía de supervivencia, dejar de temblar. Tenía 2 horas antes del amanecer. Y acababa de entender que las hermanas que la rodearían en el círculo de testimonios no eran inocentes espectadoras. Eran cómplices. No todas. Pero las suficientes. El plazo era real. Si no encontraba una forma de salir de ese templo antes de que Dara la pusiera frente al círculo, los libros que llevaba en la túnica serían encontrados, confiscados, destruidos. Y Sireyya sería la número 44 en el registro de asterisco silencio. Asterisco con la diferencia de que esta vez yo había decidido no apartar la vista. 2 horas. O salir con los libros antes del amanecer, o enfrentar el círculo y perderlo todo. Ambas opciones destruían algo. Si huía antes de la reunión, el templo la declararía en fuga, una sacerdotisa que había abandonado su voto, que había tomado objetos sagrados sin permiso. El testimonio de Dara sería el único que quedaría. Los libros del archivo, que Sireyya no había podido fotografiar ni copiar porque en el templo no existían esos medios, serían su única prueba. Y Dara, en cuanto descubriera que habían desaparecido 3 volúmenes del archivo subterráneo, sabría exactamente qué camino había tomado. Si se quedaba y enfrentaba el círculo, tendría las pruebas en la mano pero ningún espacio donde presentarlas. El círculo no era un tribunal. Era un ritual de confirmación. No se le permitiría hablar hasta que el protocolo de contaminación hubiera sido leído en su totalidad, y para cuando terminara la lectura, todas las sacerdotisas presentes habrían sido instruidas sobre cómo interpretar cualquier cosa que Sireyya dijera. Delirio. Distorsión. Los efectos conocidos del encuentro prohibido. Se sentó en el borde de su camastro con los 4 libros en el regazo y pensó durante lo que calculé serían 20 minutos sin moverse. Yo estaba en el conducto de ventilación sobre su celda. La observé. Vi el momento exacto en que tomó la decisión. No fue un gesto grande. Fue que se puso de pie, fue hasta el pequeño cofre de madera que guardaba bajo el camastro, y sacó un rollo de cuero que llevaba allí desde que yo podía recordar. Lo había visto abrirlo 3 veces en 31 años, cuando llegó al templo a los 6 años y alguien lo dejó con sus cosas, cuando cumplió 20 años y lo leyó por primera vez con comprensión adulta, y cuando pero murió hace 18 meses. Era una carta. La única cosa que tenía de su madre. La leyó una vez más, de pie, en la oscuridad, con el rollo extendido entre las manos. No tardó mucho, la había memorizado. Después la guardó dentro de uno de los libros del archivo, como marcador de página. Y entonces hizo algo que yo no esperaba. Me llamó. No con palabras. Con el mismo tipo de silencio deliberado que había usado en el corredor sur la noche anterior, una quietud que no era pasiva, que era una elección activa de hacer espacio para ser escuchada. Años de ritual habían enseñado a Sireyya cómo dirigirse a algo que no se ve con claridad. Me moví hacia ella. Descendí por el conducto hasta el nivel de su celda y aparecí en el corredor, a través de la pequeña ventana enrejada que miraba hacia el interior de su habitación. Mis serpientes rozaron la piedra.
Ella me miró. Dijo, en voz muy baja, una sola frase. Asterisco, hay algo en el cuarto de Dara que completa esto. Asterisco no era una pregunta. Era una afirmación que también era una pregunta. Yo no hablo. Nunca he hablado con humanas, no por incapacidad, sino porque cada vez que lo he intentado el resultado ha sido terror y parálisis. Pero en ese momento moví las serpientes de mi cabeza en una dirección específica, hacia arriba y hacia el norte. El cuarto de Dara estaba en el nivel superior, a la norte. Sireyya entendió. Lo que Dara guardaba en su cuarto era el documento que yo había visto escribir hace 6 años, durante la última revisión del protocolo. No el libro de procedimientos que Sireyya ya tenía, ese era el manual técnico. El cuarto de Dara contenía el documento fundacional. El acuerdo original con el Consejo de los Ritos que establecía por qué la prohibición de ver a Medusa existía, quién la había creado, y que se obtenía a cambio de mantenerla. Ese documento tenía sellos, firmas, nombres de personas que todavía vivían. Era la diferencia entre una acusación que podía ser desestimada como delirio y una acusación que obligaba a responder. Sireyya llegó al nivel superior cuando el cielo afuera todavía estaba negro. El corredor que llevaba al cuarto de Dara estaba custodiado, no por guardias armados, que el templo nunca tuvo, sino por una novicia joven que hacía turno de vigilia sentada en un taburete junto a la puerta, con los ojos que peleaban contra el sueño. 16 años. Entregada al templo por sus padres hacía 2 años. Sireyya la conocía. Se llamaba Bael. Era la novicia más silenciosa del templo, la que escuchaba todo y no hablaba nunca, la que había llorado durante 3 días pero murió porque nadie supo por qué y nadie preguntó. Sireyya se acercó a Bael y le dijo, en voz muy baja, que Dara la necesitaba en la sala de ofrendas de inmediato. Que había olvidado los registros de la ceremonia del amanecer y que los necesitaba antes de la reunión. Bael la miró. Hubo un segundo de pausa que yo viví completo. Y Bael se levantó del taburete y se fue hacia las escaleras sin hacer preguntas. No porque creyera la historia. Porque eligió creerla. Eso también era una forma de resistencia. Sireyya entró al cuarto de Dara. El cuarto era grande para los estándares del templo, el doble que una celda normal, con una ventana real que daba al exterior y un escritorio de madera pesada lleno de documentos ordenados con la misma meticulosidad que Dara aplicaba a todo. Las estanterías cubrían 2 paredes completas. El cofre de documentos privados estaba en el suelo, a la derecha del escritorio, con un candado de bronce. Sireyya no tenía la llave del candado. Tenía algo mejor. 31 años de observar a Dara le habían enseñado que Dara escondía las llaves de sus cosas privadas en el mismo lugar que todas las sacerdotisas de ese templo, cosida en el dobladillo interior de la túnica ceremonial, que colgaba siempre del gancho detrás de la puerta. 72 segundos después, Sireyya tenía el cofre abierto. El documento fundacional estaba en el primer compartimento. Pergamino grueso, bordes dorados, sellos de cera roja en la parte inferior con las marcas del Consejo de los Ritos. Estaba doblado en 4, como si hubiera sido consultado recientemente. La última marca de lectura en el pergamino, una pequeña arruga en el pliegue inferior, tenía la frescura de algo que había sido abierto en las últimas semanas. Sireyya lo leyó de pie, en el cuarto de Dara, con la luz de su lámpara. Yo lo sabía de memoria. El acuerdo original databa de 340 años atrás. Establecía que el templo podía usar mi nombre y mi presencia para sostener su autoridad ante el pueblo, la amenaza de Medusa como argumento para la obediencia, para las ofrendas, para el poder del Consejo de los Ritos sobre las familias de la región. A cambio, el templo se comprometía a mantenerme en la cámara del corredor sur, a no interferir con mi existencia, y a garantizar que ninguna sacerdotisa me causara daño. La prohibición de mirarme no era para proteger a las sacerdotisas. Era para proteger el secreto de que yo no las mataba. Porque si las sacerdotisas supieran que podían mirarme sin morir, el poder del templo sobre el pueblo se disolvería en el tiempo que tarda una historia en pasar de boca en boca. 43 mujeres silenciadas para sostener una mentira de 340 años.
Sireya dobló el documento, lo colocó dentro de su túnica junto a los 4 libros del archivo, y salió del cuarto de Dara. En el corredor, la esperaba Bael. La novicia no había ido a la sala de ofrendas. Se había quedado a 9 pasos de la puerta del cuarto de Dara, de pie, con las manos cruzadas frente al cuerpo y una expresión en la cara que yo había visto pocas veces en humanas tan jóvenes. La expresión de quien ha decidido ser testigo de algo aunque le cueste. Sireya y Bael se miraron durante 3 segundos. Después Sireya preguntó, en el mismo tono que se usa para las instrucciones de ritual, ¿cuánto tiempo llevabas escuchando? Bael respondió, desde hace 2 años. Todo. El cielo afuera de la ventana del corredor empezaba a aclarar. Faltaba menos de 1 hora para el amanecer. Y abajo, en la sala principal del templo, se escuchaban los pasos de Dara preparando el círculo de testimonios. Sireya tomó a Bael por el brazo y la llevó al hueco de la escalera norte, el único ángulo ciego del nivel superior donde las voces no viajaban. Le habló durante 4 minutos exactos. Le dijo lo que había encontrado en el archivo, lo que decía el documento fundacional, los nombres de las 43. Le dio un solo libro del archivo, el que contenía las entradas más recientes, incluida la de Peró, y le dijo dónde esconderlos si las cosas salían mal. Bael escuchó sin interrumpir. Cuando Sireya terminó, Bael hizo una sola pregunta, ¿por qué yo? Sireya respondió, porque llevas 2 años escuchando y nunca dijiste nada. Eso significa que sabes cuándo callar. Ahora necesito que sepas cuándo no callar. Bael asintió. Fue hacia su celda con el libro escondido en la manga de su túnica. Sireya bajó hacia la sala principal. Lo que no sabía todavía, lo que yo sí sabía porque había estado en ese cuarto y había escuchado la conversación que Dara tuvo con las 2 sacerdotisas mayores 3 horas antes, era que Dara ya no estaba preparando solo el círculo de testimonios. Había preparado algo más. La mezcla de hierbas que describía el protocolo estaba lista. Medida, dosificada, disuelta en agua tibia con miel para enmascarar el sabor amargo. Guardada en un frasco pequeño, de vidrio verde, dentro del bolsillo derecho de la túnica de Dara. El círculo de testimonios era la forma. La mezcla era el fondo. Cuando Sireya cruzó el umbral de la sala principal y vio a las 17 sacerdotisas dispuestas en círculo, con Dara en el centro y el libro de rituales abierto en las manos, entendió que lo que venía no era un juicio. Era una ejecución con procedimiento. Y los libros que llevaba en la túnica, las pruebas que había pasado la noche reuniendo, no cambiarían nada si no había nadie dispuesto a leerlos antes de que Dara terminara el protocolo. El cielo afuera de las ventanas altas se había vuelto gris pálido. El amanecer llegaba. Dara abrió el libro de rituales y empezó a leer el protocolo de contaminación en voz alta. Su voz era la misma que había usado durante 42 años para los textos sagrados, clara, pausada, sin inflexión emocional. El tipo de voz que no invita a interrumpir. El tipo de voz ante la que 31 años de entrenamiento te enseñan a guardar silencio y escuchar. Las 17 sacerdotisas del círculo no se miraron entre sí. Miraban a Dara, o miraban el suelo, o miraban a Sireya con esa expresión particular de las personas que saben que lo que está pasando es incorrecto pero han decidido, en algún momento de los años anteriores, que el costo de decirlo es demasiado alto. Sireya estaba de pie en el centro del círculo. No en el centro por elección. Había entrado por la puerta principal y las sacerdotisas se habían cerrado detrás de ella antes de que pudiera posicionarse de otra forma. Dara llevaba 40 segundos de lectura cuando Sireya sacó el primer libro del archivo de dentro de su túnica y lo sostuvo en alto. El ruido en la sala cambió. No un sonido, una ausencia de sonido. Dara siguió leyendo. Pero 3 de las 17 sacerdotisas del círculo miraron el libro. Y yo, desde el conducto de ventilación sobre la sala, vi en sus caras el mismo reconocimiento que había visto en la cara de Sireya en el archivo subterráneo. Lo habían visto antes. Sireya habló sobre la voz de Dara. No gritó. No apeló a las emociones. Leyó. Leyó la entrada del registro correspondiente a Peró. Fecha,
nombre, años de servicio, clasificación de incidente, causa de muerte oficial, y debajo, en la letra más pequeña que los libros del archivo usaban para las notas internas, la dosis administrada, el tiempo de acción, y las palabras, asterisco protocolo ejecutado con éxito. Sin complicaciones. Asterisco la voz de Dara no vaciló. Pero 3 sacerdotisas más habían dejado de mirar el suelo. Sireyya leyó la entrada de la sacerdotisa anterior a Pero. Y la anterior a esa. Cada una en el mismo tono neutral, factual, el tono de quien está presentando documentación contable. Porque así es como se desmonta una mentira de 340 años. No con indignación. Con números. Con fechas. Con la evidencia específica que el sistema dejó de sí mismo porque creía que nadie llegaría a leerla. Dara terminó el protocolo. Cerró el libro de rituales. Y en la sala que se había quedado en silencio, no el silencio de la devoción, sino el silencio de 11 personas calculando simultáneamente qué habían visto y qué significaba, Dara se dirigió a Sireyya con la misma voz sin inflexión. Dijo: lo que tienes en la mano son documentos sagrados del archivo restringido. Su remoción sin autorización es una violación grave del voto. Devolverlos. Sireyya no los devolvió. Dijo: el documento fundacional en mi túnica lleva los sellos del Consejo de los Ritos. Establece que la prohibición de ver a Medusa fue creada para proteger el poder del templo, no para proteger a las sacerdotisas. 43 de nuestras hermanas fueron asesinadas para mantener esa prohibición vigente. Sus nombres están en estos libros. Sus dosis están en estos libros. La firma de Dara está en estos libros. El silencio después de esa frase duró 5 segundos. Dara dio 3 pasos hacia Sireyya. Yo empecé a moverme. Descender desde el conducto de ventilación hasta el nivel de la sala principal toma tiempo que normalmente tengo. Esa mañana no lo tenía. Moví las serpientes en la única dirección posible, horizontal, a través de la grieta entre la pared norte y el piso de piedra, una abertura que yo había ampliado a lo largo de décadas para poder asomar parte de mi forma cuando era necesario. Asomé la cabeza por la grieta en la pared norte. Las primeras en verme fueron las 2 sacerdotisas más cercanas a esa pared. Una gritó. La otra retrocedió contra la sacerdotisa que tenía detrás. El círculo se rompió en 3 puntos distintos de forma simultánea. Dara se giró hacia la pared norte. Me miró. Dara me había visto antes. Era la única en ese templo, aparte de mí, que sabía exactamente lo que yo era y exactamente lo que no hacía. Me había mirado 2 veces en 42 años, siempre a través del cristal grueso de la cámara de observación que el templo original había construido sobre mi corredor, nunca de frente, nunca sin protección. Esta vez será de frente. Sin protección. El efecto de mi mirada directa sobre un humano que no está preparado es inmediato y completo. No es muerte, nunca fue muerte, pero es una parálisis total que se instala en los músculos desde los pies hasta el cuello en el tiempo que tarda un corazón en dar 3 latidos. La persona permanece consciente. Escucha. Siente el frío de la piedra bajo los pies si está descalza. Pero no puede moverse. Dara se petrificó en el segundo latido. Quedó de pie, con el libro de rituales en la mano izquierda, la mano derecha a medio camino hacia el bolsillo derecho de su túnica donde estaba el frasco de vidrio verde, y los ojos abiertos con una expresión que yo había visto en humanos pocas veces. No era miedo. Era la expresión de quien finalmente encuentra la variable que no había podido calcular. Sireyya tenía 60 segundos. Lo sabía porque yo le había explicado, en el corredor de la noche anterior, con el movimiento de mis serpientes y la dirección de mi mirada, exactamente lo que significaba cuando me acercaba con los ojos abiertos hacia un humano. No con palabras. Con lo que tenemos, presencia, intención, la capacidad de hacerse entender sin lengua cuando hay suficiente necesidad. Puso 54 de los 60 segundos. Tomó el libro de rituales de la mano paralizada de Dara. Abrió el libro en la última página,
donde el registro de ejecutoras del protocolo registraba el nombre y firma de quien había autorizado cada silenciamiento en los últimos 40 años. La firma de Dara aparecía 31 veces. Pero no era la única. Debajo de la firma de Dara, en 19 de las 31 entradas más recientes, había una segunda firma. Sireyya miró esa firma durante 3 segundos que conté uno a uno. Después levantó la vista hacia las sacerdotisas que todavía estaban en la sala, 9 de las 17, las que no habían huido cuando yo aparecí por la grieta de la pared. Y buscó la cara de la sacerdotisa cuya firma acababa de ver en el libro. La encontró. La segunda firmante era Rea. 51 años. 33 de servicio. La sacerdotisa que había servido como maestra de Sireyya durante sus primeros 12 años en el templo. La mujer que le había enseñado los rituales, las oraciones, el nombre de cada hierba en el jardín medicinal del templo. También le había enseñado, aunque Sireyya no lo había sabido hasta ese momento, cómo medir las dosis. El libro cayó al suelo. No porque Sireyya lo soltara. Porque el efecto sobre Dara estaba terminando, y en el segundo en que los músculos de Dara volvieron a responder, su mano libre golpeó el brazo de Sireyya con la fuerza de alguien que lleva 42 años esperando que algo salga mal y ha construido respuestas automáticas para el momento en que suceda. El libro golpeó la piedra. Dara tomó el frasco de vidrio verde de su propio bolsillo. Y Sireyya entendió que el tiempo que había tenido para leer y ver y saber no había sido suficiente. Porque el problema no era la información. El problema era que la información sola, sin un espacio donde ser escuchada, sin testigos que eligieran atestiguar, no cambia nada. 9 sacerdotisas en la sala. 9 mujeres que habían escuchado todo lo que Sireyya había leído. Y la pregunta que determinaba si Sireyya sería la número 44 era la misma pregunta que determina todo en las instituciones que funcionan con el miedo como argamasa. ¿Cuántas de esas 9 iban a decidir que lo que acababan de escuchar era más grande que lo que les costaría reconocerlo? La respuesta llegó en la forma de una sacerdotisa de 44 años que se llamaba Mira y que llevaba 19 años en el templo y que yo había observado innumerables veces sin encontrar en ella nada que me indicara que sería la que actuaría primero. Mira cruzó el círculo y se puso de pie entre Dara y Sireyya. No dijo nada. Solo se paró ahí. 2 segundos después, otra sacerdotisa la siguió. Después una tercera. 3 de 9. Dara sostenía el frasco de vidrio verde con una mano y el libro de rituales con la otra y miraba a las 3 sacerdotisas que se habían interpuesto con una expresión que era, por primera vez en 42 años, algo que yo no había visto en su cara. Incertidumbre. Sireyya recogió el libro del suelo. Tomó el documento fundacional de dentro de su túnica. Miró a las 6 sacerdotisas que seguían quietas en el perímetro del círculo sin moverse. Dijo, el portón todavía está sin llave hasta el mediodía. Quien quiera salir tiene hasta entonces. Dara dijo, quien salga de este templo con esos documentos será perseguida por el Consejo de los Ritos. La ley de objetos sagrados, Sireyya dijo, la ley de objetos sagrados fue escrita por el mismo consejo que firmó el acuerdo de silenciamiento. Está en el documento. Con sus sellos. Silencio. Y en ese silencio, desde el nivel superior, los pasos de Bael bajando las escaleras con el libro que Sireyya le había confiado. 4 de 9. Dara guardó el frasco en su bolsillo. No porque hubiera cedido, sino porque en ese momento calculó que usarlo ante 4 testigos activos y 5 testigos pasivos era diferente a usarlo ante el círculo controlado que había preparado. Dara era, sobre todo, una mujer de cálculo. Y el cálculo había cambiado. Sireyya atravesó el umbral de la sala principal con los libros del archivo, el documento fundacional, y 4 mujeres caminando detrás de ella. Yo las observé desde arriba. Observé también a Dara, que se quedó inmóvil en el centro del círculo vacío durante 40 segundos exactos, con el libro de rituales en la mano y la expresión de quien está recalculando desde el principio. Después se movió hacia la puerta lateral que llevaba al pasillo de comunicación con el ala del consejo. Tenía a alguien a quien llamar.
y el Consejo de los Ritos respondía más rápido que el mediodía. El portón era de madera reforzada con bronce. Pesaba lo suficiente para que 2 personas lo abrieran juntas. Sireyya y Mira lo empujaron. Se abrió 4 dedos de ancho antes de detenerse. Desde el otro lado llegó el sonido de una cadena. Alguien lo había cerrado desde afuera en el tiempo que habían tardado en cruzar la sala principal y llegar al portón. El tiempo exacto que le había llevado a Dara llegar al ala del consejo y hacer una sola señal. Intentaron el portón norte. Cadena. El portón sur. Cadena. La puerta de servicio del sótano, que se suponía que nadie usaba, abierta, pero el pasaje terminaba en la plaza frontal donde 3 hombres del Consejo de los Ritos llegaban a caballo en ese momento exacto. 4 mujeres en un templo cerrado. Los libros distribuidos entre ellas, Sireyya los había separado durante el trayecto. Cada una llevaba algo. El documento fundacional seguía en la túnica de Sireyya. Volvieron al nivel principal. La sala estaba vacía. Las 5 sacerdotisas que no se habían movido en el círculo habían ido hacia el ala de Dara. Sireyya me buscó en las sombras del corredor norte. Le indiqué la única dirección posible, el corredor sur. Mi cámara. El único espacio que el Consejo de los Ritos nunca cruzaría, lo decía el acuerdo original. Una cláusula que ellos mismos habían escrito, 340 años atrás, cuando creyeron que el miedo que me tenían era una herramienta segura de control. El miedo funciona en todas las direcciones. Las 4 bajaron a mi cámara. Yo las esperaba. Fue Bael quien habló primero. Puedo salir por los conductos de ventilación. Las 3 mujeres adultas la miraron. Bael tenía 16 años. Era el único cuerpo que podía pasar por los conductos. Sireyya dijo, si te atrapan, te usan para presionarnos. Bael dijo, si me quedo, nos usan a las 4 de todas formas. No había respuesta a eso. Era exactamente cierto. Sireyya le entregó el documento fundacional. Solo ese, el pergamino doblado en 4 que cabía dentro de la manga de la túnica. Y yo le mostré la entrada al conducto en la pared de mi cámara, detrás de la piedra que se desplaza si sabes dónde presionar. Bael entró al conducto. Dara llegó con 2 representantes del consejo 5 minutos después, violando la cláusula del acuerdo que todos conocían. Lo que siguió fue un intercambio de frases que yo escuché completo, con la atención de quien lleva 200 años aprendiendo lo que las instituciones hacen cuando se sienten acorraladas. Sireyya citó la página 16 del protocolo, asterisco deterioro progresivo, irreversible, después de la segunda dosis. Asterisco los representantes del consejo escucharon. Uno de ellos le preguntó a Dara, ¿hay un protocolo escrito? Fue el primer momento en 42 años que alguien del consejo hizo esa pregunta en voz alta. Dara dijo, el contenido del archivo es sagrado y restringido. El representante dijo, el acuerdo de 340 años establece, Sireyya dijo, el acuerdo de 340 años está aquí. Página 1. Artículo 4. El Consejo retiene derecho de supervisión sobre todos los procedimientos que afecten la vida de las personas en servicio al templo. El segundo representante abrió los ojos, los había tenido cerrados desde que entró a mi cámara, y miró el libro. Miró a Dara. Fue entonces cuando Dara sacó el frasco de vidrio verde. No hacia Sireyya. Hacia la lámpara del primer representante. El aceite y el contenido del frasco reaccionaron. El humo que se produjo era azul, espeso, y llenó la cámara en 20 segundos. No mataba, pero producía una confusión tan completa que nadie podía distinguir lo que veía de lo que creía ver. Sireyya cayó al suelo. Mira también. Los 2 representantes también. Dara salió con el libro de la página 16 en la mano, o lo que creyó que era ese libro. En el apuro tomó el volumen equivocado. El de las entradas más antiguas. Yo me quedé. No porque no pudiera seguirla.
sino porque Sireya estaba en el suelo con los ojos abiertos y la mano cerrada sobre los libros restantes, y en sus ojos había algo que reconocí con exactitud porque lo había visto 43 veces. El momento en que una mujer entiende que el sistema ganó. No porque tuviera razón, sino porque tiene más recursos. Coloqué el libro de la página 16 sobre su pecho mientras ella perdía la conciencia. La mezcla de purificación de Dara tiene 6 horas de acción antes del deterioro irreversible. El humo de confusión tiene 4. Sireya había bebido el humo, no la mezcla. Pero yo había visto a Dara, antes de salir de la cámara, vaciar el frasco de vidrio verde sobre el suelo donde Sireya estaba caída. 4 horas para el humo. 6 para la mezcla. Ibael llevaba los documentos hacia afuera del templo por los conductos de ventilación, con 16 años y ninguna garantía de que alguien afuera quisiera leer lo que llevaba. Eso era todo lo que quedaba. Me senté en el centro de mi cámara y esperé. El silencio de mi cámara tiene una calidad que no existe en los niveles superiores del templo. No es ausencia de sonido, es el sonido de la piedra antigua, del agua quieta en el pozo, del aire que no llega del exterior sino que circula entre los propios muros. Llevo 200 años aprendiendo a distinguir sus variaciones. El silencio de antes de una tormenta. El silencio de cuando las sacerdotisas duermen. El silencio de cuando algo ha cambiado y el edificio aún no lo sabe. Este era ese último. He aprendido, en 3 siglos, que a veces lo único que puedo hacer es ser testigo. Y que ser testigo tiene que ser suficiente, aunque a menudo no lo sea. Dara volvió a mi cámara 40 minutos después. Sola esta vez. Sin los representantes, sin las otras sacerdotisas. Con una segunda lámpara y el libro de rituales bajo el brazo y esa expresión de cálculo permanente que yo había aprendido a reconocer como su estado natural. Miró a las 4 mujeres en el suelo. Las contó. Se detuvo en Sireya. Sacó del bolsillo izquierdo de su túnica, no el derecho, el frasco ya estaba vacío, un segundo frasco. Más pequeño. Con un tapón distinto, de madera en lugar de corcho. Se arrodilló junto a Sireya. Yo me moví. No con el olar, no en un espacio tan pequeño, donde el efecto afectaría también a las otras 3. Me moví físicamente. Adelanté parte de mi cuerpo sobre el suelo de piedra, interponiéndome entre Dara y Sireya, y dejé que mis serpientes se movieran directamente hacia el brazo de Dara con el frasco. Dara se detuvo. Me miró. Yo no la miré. Dirigí mis ojos hacia la pared, mantuve solo la presencia física, el peso de mi cuerpo sobre la piedra, las serpientes en movimiento, el sonido de mis escamas contra el suelo. Suficiente para que ella entendiera que este espacio no era negociable. Dara dijo, en voz baja, como si esperara que alguien pudiera escuchar, no entiendes lo que estás protegiendo. Esta mujer va a destruir 3 siglos de orden. Yo no respondí. Dara dijo, el orden es lo que mantiene a la gente fuera de tu corredor. Sin el templo, sin el miedo, ¿cuánto tiempo crees que pasará antes de que alguien venga a buscarte con antorchas? Era, debo admitirlo, un argumento que yo había considerado antes. Durante 200 años lo había considerado. Y durante 200 años había llegado a la misma conclusión, que 43 muertes era un precio que yo no estaba dispuesta a seguir siendo la justificación de. Sin importar lo que viniera después. Dara guardó el segundo frasco en el bolsillo. Se puso de pie. Miró a las 4 mujeres en el suelo durante un tiempo que no medí. Después dijo, en el mismo tono que usaba para los rituales, sin inflexión, sin urgencia, la niña no va a llegar. Los conductos de ventilación tienen una rejilla de salida en el lado oeste del templo, a 10 metros del suelo. La única forma de bajar desde esa rejilla es por la hiedra que cubre la pared exterior, que aguanta el peso de un cuerpo adulto pero no tiene agarres seguros para alguien que nunca ha escalado. Bael tenía 16 años y había pasado esos 16 años dentro de muros de templo. Yo lo había calculado cuando la dejé entrar al conducto. Había calculado que podría llegar a la rejilla. No había calculado la bajada.
Dara salió de mi cámara sin prisa. Yo me quedé con las 4 mujeres inconscientes y la pregunta que llevo 200 años sin poder responder: si soy testigo de todo y no puedo cambiar nada, ¿qué soy? 4 horas. El humo se disipaba a razón de un cuarto de hora por apertura de ventilación. En mi cámara, sin ventilación, tardaría más. Sireyya tenía tiempo todavía antes del deterioro irreversible. Sibael llegaba. Y afuera, a 10 metros del suelo, en la pared oeste del templo cubierta de hiedra de noviembre, una niña de 16 años decidía si soltarse o no. Bael llegó. Eso fue lo primero que supe, antes de escuchar las puertas, antes de los pasos en el corredor sur. Lo supe por el sonido específico que hace el silencio de un edificio cuando la gente que lo controla entiende que algo ha cambiado. 7 personas entraron al templo por la puerta principal. 4 eran ciudadanos de la ciudad baja, comerciantes, por la ropa, el tipo de gente que el Consejo de los Ritos escucha porque sus transacciones sostienen el presupuesto de los rituales públicos. 2 eran escribanos del archivo civil, con sus túnicas grises y sus bolsos de cuero llenos de materiales de registro. El 7º era un hombre mayor que yo no reconocí, con la insignia de un gremio de artesanos en el hombro izquierdo. Ninguno era del Consejo de los Ritos. Bael los había buscado bien. Las puertas del templo abrieron con una fuerza que no era violencia, era el peso de 7 personas adultas empujando al mismo tiempo sobre una cadena que, desde afuera, alguien había aprendido a cortar en el tiempo que tarda una navaja de trabajo en encontrar el eslabón más débil. Los pasos llegaron al nivel principal. Dara salió al corredor para interceptarlos. Yo estaba en el conducto sobre el corredor principal y vi lo que siguió: Dara con el libro de rituales bajo el brazo y su voz sin inflexión intentando redirigir, explicar, categorizar lo que estaba pasando dentro de los marcos que ella controlaba. Los 7 ciudadanos escucharon. Uno de los escribanos pidió ver los documentos del archivo que una niña les había entregado. Bael había sacado el documento fundacional del templo antes de bajar por la hiedra, y se lo había dado a la primera persona que encontró, que era un vendedor de especias que resultó ser el hermano del hombre del gremio de artesanos. Dara dijo que los documentos eran propiedad sagrada del templo y que su retiro era una violación de los acuerdos de autonomía institucional. El escribano dijo: el artículo 4 del acuerdo de 340 años establece supervisión del Consejo sobre procedimientos que afecten la vida de personas en servicio. Tenemos el documento original. Tiene el sello del Consejo. ¿Existe un protocolo de procedimiento que aplique? Dara no respondió. El silencio de Dara fue más largo que cualquier silencio que yo le había visto antes. 42 años de respuestas preparadas para todos los escenarios posibles. Y Bael, con 16 años y un documento doblado en 4, había creado el único escenario para el que Dara no tenía respuesta: testigos civiles con acceso al texto original del acuerdo, preguntando en términos del propio acuerdo. Los ciudadanos bajaron al corredor sur. Yo me retiré al fondo de mi cámara. No para esconderme, eso ya no tenía sentido, sino para dar espacio a lo que venía. Los 7 ciudadanos llegaron a la entrada de mi cámara. Se detuvieron. 2 de ellos retrocedieron un paso al verme. El hombre del gremio se quedó donde estaba y me miró con la expresión de alguien que está revisando en tiempo real todo lo que le habían enseñado sobre algo. Sireyya estaba de pie en el centro de la cámara con el libro de la página 16 en las manos. Les mostró la página. El escribano la leyó en voz alta. No completa, solo la sección del protocolo de dosificación y sus efectos. 32 palabras que describían con precisión clínica lo que sucedía en el cuerpo de una persona después de la segunda dosis de la mezcla de purificación. El hombre del gremio preguntó: ¿cuántas veces se aplicó este protocolo? Sireyya dijo: 43. El hombre del gremio no dijo nada más. Pero se giró hacia Dara, que había seguido al grupo hasta la entrada de mi cámara, y en la forma en que la miró, sin ira, sin acusación, con la sencillez fría de quien acaba de entender algo que no puede desaprender, yo vi el momento en que una institución de 340 años empezó a romperse. No con un gesto dramático. Con una mirada.
Dara sostuvo esa mirada durante 4 segundos. Después se giró y se fue por el corredor sur hacia el nivel superior. Nadie la siguió inmediatamente. Porque nadie, en ese momento, sabía qué procedimiento aplicar para lo que acababa de suceder. Los procedimientos que existían eran los de Dara. Sireya se sentó en el suelo de mi cámara cuando los ciudadanos empezaron a hacer preguntas a los escribanos sobre jurisdicción y documentación. Se sentó con la espalda contra la pared de piedra y los libros del archivo apilados junto a ella y los ojos mirando el techo donde yo estaba. Me miró. Yo la miré. Entre nosotras no hubo nada que pudiera llamarse victoria. Lo que había entre nosotras era más parecido a lo que siento cuando pongo la mano sobre la piedra de mi cámara donde tengo grabados los 43 nombres, algo que no es alivio, que no es satisfacción, que es simplemente el peso de lo que existió y no puede borrarse. Los escribanos comenzaron a documentar. El proceso tomó horas. Yo escuché desde mis conductos mientras los ciudadanos revisaban los libros del archivo, mientras los escribanos copiaban las entradas de silencio en sus propios registros, mientras alguien enviaba mensaje al Consejo de los Ritos Mayor de la región, que era diferente al Consejo Local del templo. Dara fue encontrada en su cuarto, sentada en el escritorio, con el libro de rituales cerrado frente a ella y las manos cruzadas sobre la tapa. No había intentado salir del templo. No había destruido documentos adicionales. No había hecho nada. Eso también era un cálculo. 42 años de práctica en sobrevivir situaciones difíciles le habían enseñado que los sistemas institucionales tienden a proteger a quienes demuestran calma y disposición a colaborar con los procedimientos, aunque esos procedimientos sean los que los están juzgando. Dara conocía los procedimientos mejor que nadie. Ella los había escrito. Sireya fue la última en salir del templo esa tarde. Salió por el portón este, que alguien había abierto desde afuera con la misma navaja que había cortado la cadena. La venda blanca, la que había llevado durante la vigilia de la noche anterior, la que se le había caído en el corredor sur cuando me vio, estaba todavía en el suelo de mi cámara. Yo la recogí. La guardé junto a los 43 nombres en mi pared de piedra. 44 ahora. Porque Sireya también había visto. También había sobrevivido. Y lo que le pasara a partir de ese día, si el Consejo Mayor la creyera, si los procedimientos funcionaran, si el testimonio de 4 mujeres y 7 ciudadanos fuera suficiente contra el peso de 340 años de institución, era algo que yo no podía saber todavía. Lo que sí sé es que ninguna de las 43 que vinieron antes tuvo lo que Sireya tuvo. Testigos que eligieron atestiguar. No muchos. No suficientes, quizás, para cambiar todo. Pero más de 0. Esa noche, sola en mi cámara, con la venda blanca de Sireya en mi mano, pronuncié los 44 nombres en el orden en que llegaron. Desde la primera, Hila, que vino hace 200 años y a quien Dara todavía no había llegado al templo, hubo una Dara antes de Dara, y antes de esa otra, hasta Sireya, que fue la última. Lo hice despacio. Con la misma atención que merecía cada nombre. El templo a mi alrededor estaba silencioso de una manera diferente al silencio de antes. No el silencio del secreto. El silencio de algo que se ha roto y todavía no sabe qué forma va a tomar cuando empiece a reconstruirse. Terminé con Sireya. Me quedé quieta. Y entonces, en el conducto de ventilación sobre mi cámara, escuché algo que no había escuchado en 300 años. Pasos demasiado ligeros para ser adultos, descendiendo con cuidado. Va él. Llegó a la piedra en la pared este. La empujó. Entró a mi cámara. Me vio. No cerró los ojos. Se sentó en el suelo, a 3 metros de mí, con el documento fundacional todavía doblado en la manga de su túnica. No se lo había devuelto a nadie. Lo había guardado. 16 años. 2 en el templo. Los ojos de alguien que ha decidido dónde quiere estar aunque no sepa todavía lo que eso costará. Sireya la había elegido por una razón, porque sabe cuándo callar, y ahora necesita saber cuándo no. Bael sabía.
Guardé su nombre junto a los 43. Por si el ciclo volvía a comenzar. Por si alguien necesitaba saber que Bael también estuvo aquí, que también vio, que también eligió. Los nombres son lo único que no pueden borrar si alguien los guarda en piedra. Y yo tengo mucha piedra. Y mucho tiempo. Si esta memoria te llegó al alma, suscríbete y acompáñanos en las historias que aún quedan por recordar. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Y no te vayas ahora. La historia que aparece en pantalla es otra memoria que Medusa nunca olvidó.